Fonseca nació en Sao Paulo, Brasil. Estudió filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, Colombia, y tiene una maestría pastoral en prevención de abusos en ambientes eclesiales y es egresada de la maestría en filosofía y desarrollo humano en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, Perú. Durante una década sirvió en la pastoral juvenil, familiar y social en Medellín. Posteriormente vivió en la ciudad de Lima, Perú, donde durante varios años sirvió en la formación para la vida consagrada y en la gestión de proyectos sociales. En el año 2022 regresó a su país natal y desde inicios del 2024 forma parte del equipo de Courage Internacional, residiendo en Sao Paulo, Brasil. Gracias, Yara, bienvenida y te dejo el micrófono. Gracias a ti, Rosana. Buenos días a todos, buenas tardes. Sé que estamos entre buenos días y buenas tardes en este día domingo, en el cual estamos ya llegando casi al final de nuestro encuentro, de estos días de reflexión, de oración, de compartir, en que hemos estado peregrinando por estos dones tan bonitos del corazón de Jesús, que son la misericordia y la esperanza. Y para mí ha sido muy bonito recibir el título de esta última reflexión porque me ha parecido muy propicio y me ha resonado mucho que podamos concluir estos días conversando justamente sobre esta gran mujer, esta gran santa, María Magdalena, como testigo de misericordia y de esperanza. Resuena de manera particular que podamos reunirnos alrededor de esta figura porque, como todos sabemos, ella es patrona de las mujeres de Courage. Y creo que su camino espiritual tiene mucho que decirnos a nosotros. Y lo que quisiera hoy es invitarlos a que podamos caminar con ella. Ella ha sido una mujer que ha hecho una experiencia profunda de discipulado. Y ojalá hoy podamos acompañarla en su caminar espiritual con esta categoría, discípulos, no como observadores o espectadores, sino como discípulos que escuchan al Maestro. Ella es uno de estos muchos ejemplos de las Sagradas Escrituras de personas profundamente tocadas por Jesús. Es una mujer que nos habla mucho de un alma perdonada, sanada, llamada por su nombre y luego enviada a anunciar la vida. Su historia tiene mucho que decirnos y pienso que muchos de nosotros podemos encontrarnos reflejados en ella. Entonces, un poco como dinámica de este momento de compartir, yo quisiera invitarlos a que caminemos por los 3 pasajes bíblicos más significativos sobre María Magdalena. Voy a compartir aquí con ustedes unas diapositivas que creo nos pueden ayudar. Entonces, caminando con María Magdalena a lo largo de las Sagradas Escrituras, un primer momento es, y aquí vamos a ponernos ante el Evangelio de San Lucas, cuando ella es de una manera muy corta y muy sencilla presentada en los Evangelios. Dice San Lucas en el capítulo 8. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Y San Lucas nos dice simplemente esto. Llama la atención, ¿no? Como habla de ella. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Muchas veces nosotros presentamos las personas diciendo algo de ellas. Estamos hablando de José, el señor que es odontólogo. Estamos hablando de Antonia, la señora que es prima de fulano. Estamos hablando de Pedro, que nació en tal país. Y fíjense cómo habla San Lucas de ella. Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Es algo fuerte como la describe. Dejándonos entonces conocer que ella era una mujer profundamente sanada y liberada por Jesús. 7 significa en el lenguaje bíblico
una expresión de plenitud, de totalidad. Y entonces cuando habla de ella como esta mujer liberada de 7 demonios, nos quiere decir que ella había estado bajo una esclavitud completa, una situación de gran sufrimiento interior, desorden, angustia y confusión espiritual. No sabemos los detalles, pero sí lo esencial. Jesús la había liberado completamente. Y esta liberación no fue solo física o psicológica, sino que profunda y principalmente espiritual. María Magdalena es esta mujer que conoció el abismo, conoció lo más bajo y que fue rescatada, liberada y restaurada. Y después de este momento, ella nunca más se separó de Jesús. Quizás la invitación que puede quedar para nosotros es que busquemos encontrar nuestra propia historia en la suya e identificarnos con ella. Compartimos también una historia de pecado, de esclavitud del pecado. De una cierta manera, nosotros también tenemos nuestros 7 demonios, pero también como ella, hemos sido alcanzados por la misericordia divina. Hemos sido liberados. Santa Faustina, la gran apóstol de la misericordia, que escribió el diario sobre la Divina Misericordia, relatando sus encuentros y experiencias místicas con Jesús misericordioso, algunas veces en su diario comenta sobre ella. Y es muy bonito leer lo que Santa Faustina habla de María Magdalena, porque habla de ella con una cercanía muy profunda, como que si María Magdalena fuera para ella como una hermana espiritual. Aquí unos pequeños trechos de Sor Faustina. Miren lo que dice. Jesús me hizo conocer cuánto deseaba la perfección del alma, pero me dijo también que por mí misma nada lograría. Me atrajo hacia su corazón y me dijo, ¿ves? He querido colocarte junto a grandes pecadoras como María Magdalena, no para que te avergüences, sino para que conozcas en mí sino para que conozcas que mi misericordia no se aparta nunca de quien ha buscado sinceramente. Son palabras profundas. Jesús mismo le dice a Santa Faustina, te he colocado junto a María Magdalena, no para hundirla en su pecado, sino para levantarla en su confianza. Así como María Magdalena, nosotros también somos elegidos no a pesar de nuestra historia de pecado, sino en medio de nuestra historia de pecado. Y quizás esto es lo que hace esta mujer de las Sagradas Escrituras tan cercana a nosotros. Somos llamados, salvados y liberados por la misericordia en medio a nuestra historia de pecado. En otra entrada de su diario nos dirá Sor Faustina, vi que mi alma era como la de María Magdalena, pero sentí que eso no era motivo de temor, sino de confianza, porque aquel que había perdonado a ella me estaba también abrazando a mí con la misma ternura. Es en este abrazo de misericordia con el cual Jesús la abrazó a la Magdalena y nos abraza a nosotros, que nace el discipulado de María. Cuando esta mujer empieza a ser discípula, justamente ahí, en este abrazo de ternura que la libera de los 7 demonios. Y entonces ella elige, a partir de ahí, con un amor agradecido, seguir a Jesús. Y esta fue una decisión que la acompañó por toda su vida, que la cambió completamente. Este discipulado de María Magdalena es radical y transformó toda su vida. Y a partir de ahí, ella ingresa a este grupo de los amigos más íntimos de Jesús y estará a su lado en momentos decisivos.
Seguramente seguirá presenciando milagros, curaciones, escuchará su predicación, compartirá con él momentos de amistad y de comunión porque él es su maestro. Y también acompañará a Jesús en estos momentos tensos y dramáticos de su vida, en el cual Jesús empieza a recibir rechazos, humillaciones y oposiciones en su predicación. Y esta tensión creciente de la vida de Jesús también la llevará a los otros dos misterios centrales de su vida, participar de su pasión y de su resurrección. Hablemos entonces de estos otros momentos. María, que presentada por San Lucas, fue esta mujer liberada que se hizo discípula, estará con Jesús también en el momento dramático de su pasión. Aquí nos vamos a valer del Evangelio de San Juan. Este relato está en los 4 evangelios, pero traigo la cita de San Juan, que nos dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María Magdalena. Creo que las palabras quedan cortas para acercarnos a este momento de la vida de Jesús. Y quizás podemos preguntarnos, ¿cuáles habrán sido los sentimientos de estas mujeres que acompañaban a Jesús de cerca y que lo acompañaron en el Calvario? A mí personalmente me gusta pensar que solo el amor puede explicar la fortaleza que la sostuvo en medio a la brutalidad de la crucifixión. Y en el caso particular de María Magdalena, creo que podemos pensar también que la sostuvo una fortaleza que provino de esta fidelidad agradecida que ella quería tener hacia este Señor que la liberó de sus demonios. La fortaleza que la mantiene en la cruz no es de un héroe, no es de una persona que tiene fuerzas por ella misma, sino es de esta experiencia de quien había perdido todo y habiendo perdido todo, sin ningún mérito, recuperó la libertad porque fue llamada con amor eterno. Es la fortaleza de quien ama, es la fortaleza de quien tiene el corazón agradecido con este Señor que le devolvió todo y que particularmente lo experimenta porque ya había perdido todo. Y entonces ella elige quedarse en la prueba suprema de la cruz, transformándose así también en testigo de su dolor redentor. Creo que también en ese momento dramático de la cruz podemos pensar en la relación que tiene María Magdalena con María, la Madre de Jesús. Los invito a que nos pongamos en esa experiencia humana primeramente. Un grupo de mujeres que está al pie de la cruz. Una de ellas es la madre del que está siendo injustamente crucificado. Entonces, podemos tratar de sentir con ellas cómo se sostienen, cómo se acompañan, cómo se ayudan. María Magdalena siendo amparo para la madre del que está siendo crucificado. ¿Cómo no pensar en el hondo dolor, el dolor más hondo que una madre puede vivir, que es ver la muerte de su hijo, y en estas condiciones? Y a la vez, ¿cómo no habrá sostenido a María Magdalena la fe y la esperanza de la Virgen? La Virgen al pie de la cruz cree, confía y espera. Y seguramente ha sido ella la que fue testimonio para María Magdalena, para que ella también, de una manera misteriosa, en este dolor, confiara en las promesas de Jesús. Este momento dramático de la cruz tiene como una secuencia dinámica, es como un gran movimiento que nos va a llevar al tercer momento bíblico que quiero traerles sobre María Magdalena. María Magdalena en el jardín de la resurrección.
Podemos seguir pensando en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, que nos trae una escena muy hermosa, quizás una de las escenas más hermosas de la Sagrada Escritura. Aquella madrugada, aquellas primeras horas de la mañana, en el jardín del sepulcro. Estamos hablando del capítulo 20 del Evangelio de San Juan. No los voy a leer porque es un capítulo largo, luego lo pueden leer. María va al sepulcro muy temprano, mientras aún estaba oscuro. ¿Qué sentimientos llevaría en el corazón esta mujer mientras caminaba al sepulcro? Recordémonos lo que había pasado horas antes. Su maestro, su Señor, Jesús que la había liberado con amor eterno, estaba muerto. Entonces María va al sepulcro para rendir homenaje al amor de su vida. Va al sepulcro para rendir homenaje al Señor que la había salvado y le había dado una nueva vida. Entonces, en estas horas de la madrugada, podemos pensar en esta mujer que probablemente estaba venciendo muchos miedos por el contexto sociopolítico de la muerte de Jesús para hacer esta caminada. Ella va por amor, ella va por gratitud, pero también va con el corazón partido, de dolor, de tristeza, de confusión. Ella está viviendo un duelo tremendo. Está viviendo aquella experiencia de vacío, de ausencia, que solo experimentamos cuando se nos va a alguien a quien amamos todo. Esa experiencia de que como que si a nuestros pies se abriera un gran hueco y nos perdemos en este dolor y nos perdemos en este vacío. Y cuanto más hemos amado, más sufrimos la pérdida del amado. Su Jesús, su Señor, estaba muerto. Y entonces ella va en este camino llena de estos sentimientos de gratitud, de amor y de duelo. Probablemente sintiendo esta rebeldía de cómo lo he perdido, no conformándose con la posibilidad de haberlo perdido en la cruz. Podemos también pensar que en esta madrugada, yendo a la sepultura de Jesús, ella vive una noche oscura en su alma. Su amado había muerto y ella estaba sola. Su alma estaba inquieta. Podemos comparar a María Magdalena en esta madrugada como la doncella del Cantar de los Cantares, que sentía así en su alma. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Me gusta mucho esta traducción, hablando del amado como el que ama mi alma. Y en medio a esta experiencia de noche oscura del alma, su Señor ya no estaba, María ve la piedra movida. Corre para avisar a Pedro y a los demás discípulos y luego vuelve. Todo este movimiento está relatado en el capítulo 20 de San Juan. Ella va en las primeras horas, cargando este corazón con las experiencias del duelo, con una noche oscura del alma, queriendo rendir homenaje a su Señor, inconforme porque lo había perdido y probablemente no esperaba encontrar nada distinto de que el sepulcro cerrado. Pero ve que la piedra se había movido y entonces corre donde los discípulos, pero vuelve porque quiere entender lo que está pasando. Ella no puede alejarse. Ella llorando sigue buscando. Pregunta y no se resigna a no saber dónde está su Señor. Ella quiere encontrarlo.
El Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, destaca que ella no se aparta del sepulcro porque su actitud fundamental es la de la búsqueda. Y entonces nos dice el Papa Benedicto: la fidelidad de María Magdalena abre el camino a la fe pascual. En su llanto hay una esperanza que no se resigna al final. Es bonito escuchar estas palabras de Benedicto. En su llanto hay una esperanza. Y es en estas circunstancias de un llanto con esperanza que sucede lo inaudito, lo que su corazón jamás habría imaginado. Jesús se le aparece. Ayer el padre Juan, en su conferencia, hablaba de estas esperanzas humanas que son infinitamente superadas por la esperanza religiosa, por la esperanza teologal. Él nos hablaba del mendigo que está a la puerta del templo y que se encuentra con Pedro y simplemente pedía una ayuda y sale sanado. María Magdalena es otro ejemplo de esto. Ella va al templo, perdón, ella va al sepulcro con un llanto de esperanza, pero jamás se podía imaginar que esta esperanza humana iba a ser superada en extremo por la aparición de su maestro resucitado. Y ella lo reconoce cuando él pronuncia su nombre, cuando Jesús resucitado le dice María, y ella responde Rabuní, que significa maestro. Es muy bonito este momento de diálogo entre los dos, porque Jesús se le revela en lo más íntimo de su persona, en lo más personal, la llama por su nombre, porque la esperanza verdadera no es una idea, la esperanza verdadera es una relación. Y María Magdalena experimenta esta relación de esperanza pascual. El resucitado le dice María y ella lo reconoce. Y esto entonces es un regalo que nadie lo podía imaginar. Es Jesús diciendo, no todo se ha terminado. Mi amor ha vencido. La vida ha resucitado. Y este encuentro profundo es un encuentro que la mueve porque la esperanza es activa. La esperanza nos impulsa al caminar. La esperanza es la virtud que nos promete otras virtudes. La esperanza es una virtud que es hermana de muchas otras y una de ellas es la acción. María Magdalena no se queda con esa experiencia solo para ella, sino que ella responde a lo que Jesús le dice. Jesús le dice, ve y di a mis hermanos. Y entonces ella se convierte en testigo. Tiene una misión recibida por Jesús. Ve, anda, corre y di a mis hermanos. María corre para compartir esa esperanza. Esta mujer que antes era marcada por un pasado de desesperanza, es convocada por el resucitado a ser la primera mensajera de la vida nueva. Es en este sentido que el Papa Francisco, en el año 2016, que ha sido el año del Jubileo de la Misericordia, tomó la decisión de elevar la memoria litúrgica de María Magdalena al rango de fiesta. El decreto de la Congregación del Culto Divino, que toma la decisión de elevar esta memoria a fiesta litúrgica, tiene el título Apostolorum Apóstola, o sea, la apóstol de los apóstoles, porque fue ella quien primero llevó el anuncio de la resurrección a los demás discípulos que estaban devastados por la muerte de Jesús. Es ella quien primero pronuncia las palabras que serán la fuerza de la Iglesia de todos los tiempos y de todas las circunstancias históricas. La fe de la Iglesia es una fe pascual, es una fe que se sostiene en la certeza de que Cristo ha resucitado. Y entonces celebrar a María Magdalena como esta fiesta litúrgica
es celebrar que Dios puede hacer algo grande desde la esperanza en todos nosotros. Ella fue la primera a experimentar esta alegría pascual. Y entonces en este camino de identificarnos con ella, podemos ver que también en nuestras vidas, así como en la de ella, el amor puede transformar nuestras lágrimas en misión. En la lógica de la misericordia, ella fue alcanzada por un amor que la rescató y la envió. Ve y di a mis hermanos. En la primera homilía de la primera vez que se celebró la fiesta de María Magdalena, apóstol de los apóstoles, dijo el Papa Francisco: el corazón de María Magdalena fue conquistado por la misericordia. Fue precisamente este amor que la llevó a seguir a Jesús, a estar a sus pies, a no separarse ni de su muerte ni de su sepultura, y al ser la primera en verlo resucitado. Ella es la apóstol de la esperanza, porque su vida fue redimida por el amor. Y Francisco entonces aquí, el Papa Francisco, insiste que es en el encuentro con la misericordia que nace la esperanza. La misericordia no nos deja paralizado, no nos deja donde estamos, nos levanta, nos transforma y nos envía. Y es en este sentido que María es una figura clave para entender lo que el Papa Francisco ha llamado de iglesia en salida, de una iglesia como comunidad de discípulos misioneros. Él nos dice en su encíclica Evangelii Gaudium: en virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Ya no decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos siempre discípulos misioneros. Si aplicamos esta frase del Papa, a María Magdalena, entendemos que su misión nace no solo de una instrucción recibida, no solo de un conocimiento doctrinal, sino que nace primeramente de un corazón transformado por el encuentro con el resucitado. Ella no fue enviada porque tuviera las palabras adecuadas, porque tenía una vida modélica. Al contrario, ella es enviada porque su corazón ardía por anunciar lo que había visto, por responder al llamado de Jesús: ve y di a mis hermanos. Y es lo que ella hace: ella corre hacia los apóstoles y les dice: he visto al Señor. Seguirá diciendo también el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium: en todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu Santo, que impulsa a evangelizar. Cada cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios. Cada cristiano, tú y yo, somos misioneros en la medida en que nos hemos encontrado con el amor de Dios. María Magdalena encarna esta verdad de forma perfecta. Ella, inmediatamente después de este encuentro hermoso en el jardín de la sepultura, es enviada a proclamar: he visto al Señor. Ella no espera a estar lista, ella no se detiene en sus límites, sino que se convierte en un testigo creíble de Jesús resucitado. Y fíjense lo que nos dice el Papa Francisco: en esta experiencia suya nos podemos encontrar todos los bautizados, que también como ella tenemos una historia de salvación que nos compromete, que nos invita
a querer caminar en la esperanza, que nos invita en esta esperanza a no quedarnos callados, sino a querer decir, yo también he visto al Señor. Entonces, luego de haber caminado en estos tres pasajes que nos traen momentos centrales del discipulado de María Magdalena, yo quisiera invitarlos a un segundo momento en el cual creo que podemos tratar de encontrar qué enseñanzas ella tiene para nosotros en nuestro hoy, en nuestra vida, en nuestra historia. Creo que María Magdalena puede ser esto como una escuela para cada uno de nosotros. Escuela de fe, escuela de esperanza, escuela de caridad. Porque los cristianos damos testimonio unos a otros de la historia de salvación que tenemos, particularmente la bendición de tenerla como patrona de las mujeres de Courage. Creo que nos pone de manera especial a su lado. Y entonces podemos, y acá les traigo algunas reflexiones y creo que en el diálogo podrían salir muchas más. ¿Qué podemos aprender de ella, dado que es una patrona también en nuestro apostolado? Su camino espiritual, ¿qué puede decirnos? Porque de hecho no la tenemos entre nosotros solo como una figura devocional, sino como compañera de camino, como compañera de vida cristiana. Entonces, algunas reflexiones. Yo creo que primero podemos decir que ella, como compañera de camino, puede enseñarnos mucho sobre la aceptación de nuestra realidad personal. Así como ella, nosotros de alguna manera también tenemos nuestros 7 demonios. Somos frágiles, pecadores, heridos por nuestras miserias. Pero también como ella, somos más que esto. Somos hijos e hijas amadas de Dios. Somos tan valiosos que Jesús ha querido rescatarnos y que nos ha amado tanto que nos ha devuelto la libertad a precio de su cruz. Entonces, como ella, a aceptar que tenemos una realidad personal de miseria y de grandeza al ser hijos e hijas de Dios. Creo que también, como ella, es importante mirar nuestra historia personal, mirar nuestras biografías como historia de salvación. Aceptar, sí, nuestras heridas, pero no quedarnos en ellas. Jesús también nos ha traído hasta aquí, a cada uno de nosotros. No importa en qué punto del camino estamos. Creo que una verdad nos alcanza a todos. Su misericordia ya nos ha salvado. Y así como esta mujer, nuestra propia historia de vida es el lugar, es el único lugar donde su amor se manifiesta para redimirnos y darnos una nueva vida, para hacernos nacer para la esperanza. No es en otra vida, no es en otra historia, es en mi vida, en mi historia, con todo lo que soy y tengo, con todas las circunstancias de mi existencia, es ahí donde Jesús me salva. Y reconociendo la propia historia como una historia de salvación, creo que podemos, de esta compañera de camino que es María Magdalena, también aprender a tener como vida cristiana una fidelidad agradecida. Que nuestra vida cristiana sea de un fiel agradecimiento. María, salvada en la esperanza, abrazó a Jesús y nunca más lo soltó, como aquella doncella del Cantar de los Cantares. Ella abrazó a su maestro y nunca más lo soltó. Entonces María Magdalena nos enseña a elegir a Jesús como respuesta a tanto amor y a tanto bien recibido. No es elegir la vida cristiana como deber ni como obligación, sino como un amor que ama al que me ha amado, al amor de mi alma. Es una elección por Jesús que se funda en la gratitud y la gratitud se transforma en fidelidad
porque no quiero perder al amor que me ha encontrado. Esta elección de vida cristiana como fidelidad agradecida es totalmente personal. Nadie puede hacerla por nosotros. María Magdalena también nos puede hablar mucho de la perseverancia. El camino del discipulado no es fácil. Habrá para todos nosotros, y ya ha habido, momentos de calvario, donde sentimos el peso de seguir a Jesús, donde nos cuesta estar junto a la cruz. Habrá también para nosotros experiencias de noche oscura. Quizás caigamos y sintamos cuánto necesitamos de los demás para perseverar. María Magdalena, ahí en la cruz, tenía a la Virgen y a las otras mujeres que se ayudaban entre ellas en la prueba. Y nosotros también tenemos el auxilio maternal de María y de nuestros hermanos en la fe, justamente para dar pasos en estos momentos en que el camino se hace estrecho. De ella también podemos aprender a buscar siempre al Señor. Ahí en este momento de la madrugada, después de la muerte de Jesús, después de su sepultamiento, María no se queda paralizada, con miedo sí, con dolor sí, con el sentimiento, con el corazón hecho un revuelto de sentimientos, pero así ella camina, ella busca, sale a buscarlo. Y creo que nos enseña también a nosotros a no paralizarnos. Podemos estar viviendo inúmeras experiencias en nuestro camino de fe y su búsqueda nos dice, búscalo con lo que tienes, búscalo con lo que estás viviendo. Y creo que es una gracia que debemos pedir, de tener esta actitud, de desear encontrar a Jesús, estemos como estemos, con la certeza de que Él no nos defrauda. Jesús también se presenta en el jardín de nuestras vidas y nos llama por su nombre, nos llama por nuestro nombre. Así como encontró a María Magdalena en este jardín, Él también viene a visitar nuestros jardines, que a veces no están tan bonitos. A veces es primavera, a veces es invierno. A veces las plantas de nuestro jardín, a veces nuestra alma está bonita como un jardín en primavera. A veces no, y no tenemos mucho que ofrecer. Pero la certeza que tenemos para buscarlo no es la belleza de nuestro jardín, sino es que quién es el jardinero, que va a nuestro encuentro y nos llama por nuestro nombre. Y una última enseñanza, por decirlo de una manera, que podemos aprender de María Magdalena es responder al envío, ser también nosotros apóstoles de la esperanza. Esta dulce voz de Jesús que la llamó por su nombre, este Jesús también nos llama, también seca nuestras lágrimas, cura nuestras culpas y nos da el regalo inmerecido de la libertad de los hijos de Dios. Pero esta dulce voz también nos compromete, nos convoca y nos dice, ve y di a mis hermanos. Podemos decir que este encuentro con el resucitado también es para nosotros una tarea, la tarea de ser mensajeros de misericordia y de esperanza, pero de esta misericordia y esperanza que no defrauda. En la mañana de la resurrección, María Magdalena asumió este compromiso. Como ya hemos dicho, corrió donde los apóstoles y les dijo, he visto al Señor. Este he visto al Señor ha transformado la historia. Nos sostiene hasta hoy. La iglesia de hoy en la cual tú y yo vivimos se sostiene en esta certeza. He visto al Señor.
porque si el Señor no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y nuestra esperanza, como nos recuerda San Pablo. Y entonces lo que hizo esta mujer parece pequeño, pero en términos de espiritualidad es el cimiento de la iglesia, porque es la fe pascual. Y entonces ojalá también por la gracia de Dios, nosotros con nuestra vida, por donde vayamos, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros centros de estudio, con las personas que nos relacionamos de las distintas maneras, con nuestras vidas también podamos decir, yo he visto al Señor. Yo he visto al Señor que salva, que libera y que da una vida nueva, porque a mí me ha liberado, a mí me ha salvado, a mí me ha dado una vida nueva. Ojalá que con la gracia de Dios cada uno de nosotros también viva estos movimientos de María Magdalena, ser liberados por Él llamados a levantarnos, a salir de nuestros sepulcros y convertirnos en mensajeros de esperanza. Y un poco la invitación que quisiera con ella terminar es que nuestras vidas hablen tanto por nuestros actos como por nuestro anuncio de esta certeza pascual, que es la certeza de la esperanza. Yo he visto al Señor. Creo que este compromiso es el compromiso que nos hace de modo particular unidos a Jesús que tanto nos ha dado. Querer, como esta mujer, anunciar a los demás este tesoro tan grande que nosotros hemos recibido. Porque el amor nunca queda callado y la esperanza siempre se transforma en una luz que no se contiene y que tiene que irradiar. Qué bonito sería pensar en que nosotros, con nuestras vidas, con nuestras historias, con nuestros gestos cotidianos, podamos ser un poquito de esta esperanza para un mundo que es nuestro mundo, que es el mundo en que vivimos. Porque esta esperanza es simplemente testimonio de que el amor ha sido mayor en nuestras vidas. Entonces, simplemente para terminar, quisiera invitarlos a esto, que terminados estos días y cada uno de nosotros recogiendo la propia historia de salvación, podamos ir a nuestros hermanos, hacer lo que hizo esta mujer, hacer su movimiento, su caminar y escuchar esta voz de Jesús. Ve y di a mis hermanos. Quisiera terminar con un gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Magdalena, ruega por nosotros.